saludamos a cada uno de ellos en esta mañana. Bien, ¿listos? ¿Preparados? ¿Seguros? No me van a caer. No les pegue por ahí muy duro. Sí, gloria al Señor. ¿Cómo dice el profeta? Ni una palabra, mi Señor, va a caer. Todas me las llevo en el corazón, porque tu palabra son perlas. Padre bendito, nos ponemos en tus santas manos, mi Señor, en esta mañana. Rogamos ante ti, Padre, para que tú uses tu siervo para traer tu palabra a tu congregación, a tu gremio, Señor. Que sea de edificación para todos. Que nosotros salgamos con nuestro corazón rebosante y alegre, mi Señor, de saber de que tú hablas con tanto amor para nosotros. Gracia y hermosura es tu palabra, mi Señor. Bendito sea tu santo nombre. Yo no puedo decir bienvenido, pastor, porque yo soy el que voy a dar la palabra. Bienvenido, pastor. Bueno, bienvenido, copastor, en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos aquí a mis rayones, como llaman por aquí. Los rayones que tengo. Y para eso los voy a invitar que vayamos a Mateo, capítulo 10, versículo 26. Pero quiero que me regales la nueva versión internacional, por favor. Nueva versión internacional. Mateo, capítulo 10, versículo 26. Vamos a leer hasta el 31. Allá un poquito vamos a ir leyendo. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. ¿Quién está hablando acá? A propósito, Jesús es el que está hablando. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos gorriones. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. Esto me hace acordar de cierto chiste por ahí, ¿no? ¿Cómo es que se dice en inglés león? Lion. ¿Y gorrión? Gorrayon. ¿Aprendiste cómo se dice gorrión? ¿No sabías cómo se decía gorrión en inglés? ¿No sabes qué es un gorrión? Gorrión es el pajarito chiquito. Esos que vemos por ahí volando, esos son gorriones. Sí, gorrayon. ¿Aprendieron inglés? Terminó la clase de inglés. Vamos a hablar de España. Miren tan bonita que esta palabra justamente que nos está hablando. Ustedes valen mucho. Un amén. Amén. Hubo otro amén. Ustedes valen mucho. Amén. Claro. Mire hasta dónde nos pone el Señor. Nosotros valemos mucho. Y tenemos que creer lo que en realidad nosotros valemos mucho para el Señor. Hay una frase que no aparece en la Biblia, pero que seguramente ustedes la han escuchado alguna vez. Yo soy lo que Dios dice que soy. Amén. Y yo valgo lo que Dios dice que valgo. Amén. Yes. ¿Mm? ¿Se la han escuchado? Al menos ya hoy la escucharon. Sí, claro. Frente a los hermanos. Eso no aparece dentro de la Biblia tal y como lo he dicho, o como está escrita por ahí, ¿no? Aparecerá en alguna forma distinta como en esta. Pero lo importante es que nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Y valemos solamente lo que Dios dice que valemos. Qué bueno que dicen amén. Amén. Porque qué triste realidad que eso no sea así. Porque lamentablemente el ser humano
¿quién le da valor al ser humano? La sociedad, los amigos, la familia. Son las que nos dicen quiénes somos y qué valemos. Nosotros vivimos muchas veces pendientes. ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Qué va a decir mi amigo si no hago tal cosa? ¿Qué va a decir mi compañero de colegio si no los acompaño al bonche? ¿Qué va a decir mi jefe de trabajo si un día llego a hablar de la Biblia? ¿Se dan cuenta? ¿Realmente nosotros nos está valorando Dios o es la sociedad la que nos dirige quiénes somos? Nosotros nos tomamos ese entorno, nos damos cuenta que nosotros nos está definiendo una sociedad y nos está evaluando es una sociedad. ¿Cuánto valemos? Hay una canción antigua, ¿recuerdan? Oroquel. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y eso valemos hoy en día. ¿Cuánto tiene usted? ¿Cuánto tiene usted? Y depende de lo que usted tenga, usted vale. Si usted tiene poder, tiene dinero, usted vale mucho. Pero si usted no tiene eso, la sociedad le dice que usted no vale nada. Entonces esa palabra de que Dios dice lo que valgo, que soy o que soy, ¿realmente es cierto en nuestras vidas? Parece que no. Parece que no. Parece que nosotros el valor nos lo da la sociedad y también nos dice quiénes somos. Hace unos días yo tuve una enseñanza, espero que la hayan visto, que digan amén, que la titulé Aprovechando el tiempo. Sí, dijeron amén. Bueno, me alegré. Paso la que estaba, que tal no me digan nada. No, pero pasé la prueba. En esa enseñanza yo les decía que estaba preocupado y el título hacía Aprovechando el tiempo, es ver cómo nosotros dentro de las congregaciones nos están alejando de la palabra. En otros lugares los persiguen, ¿no? Como el caso de Corea y en otros lugares, encarcelándolos, matándolos, que pase algunas escenas, ¿no? Algunos hechos. En pleno siglo XX, ¿qué estamos? ¿21? ¿22? Ya no sabemos en qué siglo estamos. En este siglo, entonces dejémoslo así. En este siglo que vivimos, es increíble que existan todavía esos lugares de concentración. Y como les mostré en esa enseñanza, hay en otros países que sí existen esos lugares de concentración, donde meten a los cristianos, los encierran por años, por el hecho de ser cristianos. Y les decía que hay una persecución aún mayor, que es el hecho de que dentro de nuestras congregaciones han empezado a entrar enseñanzas que no van conforme a la palabra de Dios. Les hablé de una congregación, una de las más grandes que hay en Estados Unidos, más de 6 millones de personas tiene, y no sé cuántos lugares abiertos alrededor del mundo, que hoy en día están divididos. Y todo porque estamos concluyendo el mes, ¿no?, de la libertad sexual, y más de la mitad de las iglesias incluso pasaron, ¿no?, vimos las escenas de donde un par de pastores, entre comillas, estaban casándose en una iglesia de esas, ¿no? Entonces eso dividió completamente a la congregación, porque hay unos que mantenemos esas tradiciones y otros que no. Entonces el peligro de cómo dentro de nuestras congregaciones están entrando esas cosas. El título de esa les dije, aprovechando el tiempo, es eso. Miren la oportunidad que nosotros tenemos tan bonita de estar aquí y adorando al verdadero Dios, y que no estamos todavía impuestos por ciertas cosas de esas. Dentro de esos, no les mostré un video, ¿no?, que me pareció dramático. Se dio en un colegio de niños, un kinder, un garden, niñitos de 4 o 5 años, nada más, hay peladitos, chiquititos, entre los padres. Como decimos aquí en Colombia, una gazapera, una pelea monumental entre padres ahí. ¿Por qué? Porque unos padres alegaban que los niños no les podían dar cierto tipo de enseñanzas,
Resulta que en ese garden, en ese colegio, sacaron unas cartillas para que colorearan los niños, ya digo niños de 4 y 5 años, con seres, con humanos desnudos, enseñándoles sus partes íntimas, que para que ellos conocieran y despertaran su sexualidad y descubrieran hacia qué género ellos marchan. Eso parece para uno terrible, quizá para algunos ya ni se sorprendan de eso, pero para algunos como nosotros sí nos debe causar gran estupor el encontrar cosas de esas. Ya le digo, una gran gazapera en eso. Hago la pregunta, entonces, ¿nuestra sociedad quién la está dirigiendo? ¿Es cierto que Dios es el que nos está mostrando quiénes somos? ¿La sociedad la que nos está adoctrinando qué es lo que somos? Esta semana me enviaron un link de un personaje que yo lo he oído mencionar mucho. Yo no sé si ustedes lo hayan escuchado nombrar y lo hayan visto. Se llama Agustín Laje. ¿Lo han escuchado? Agustín Laje. Hay algunos que no, los jóvenes dijeron sí, menos mal, incluso son los jóvenes. Agustín Laje, yo lo he oído mencionar mucho. Ah, mira, ahí tienes un libro. Sí, perfecto, perfecto. Agustín Laje, yo lo he oído mencionar bastante, porque si ustedes miran las redes por ahí, lanzan muchos artículos acerca de él. Es un argentino. Nunca me había preocupado por escucharlo. Ahorita que pasó aquí la feria del libro en Bogotá, varios días estuvieron ahí, tuvo varias conferencias y lo pasaron incluso por los canales de televisión, las noticias. Y a mí me llamó, ¿quién es este tipo? Que tanto están hablando de él. Esta semana me mandaron un link de una conferencia que él dio. Él es conferencista y escritor. Es o se denomina el protestante igualmente, creyente protestante, pero él no se presenta, digamos, en una iglesia a dar un sermón ni nada de estas cosas. No, él es conferencista, a un teatro y da una enseñanza acerca de enseñanzas que sí pueden ser bíblicas, pero no centradas dentro de la Biblia, sino más dentro de la sociedad. Y él habla algunas cosas de esas. Dice, por ejemplo, porque él habla de la cuestión de los géneros, es uno de los temas que él toca. Dice, ¿cómo es posible que en tiempos antiguos, cuando usted llenaba un formulario, ¿recuerdan qué era lo que aparecía en los formularios? Nombre, apellido, cédula, y abajo aparecía generalmente un cuadrito, sexo, y era F o M, ¿sí o no? Eso generalmente decía, ¿cómo es posible que hemos llegado al punto que hoy ya eso de sexo no se puede definir? Porque sexo es la condición humana natural con que un hombre nace, el ser humano nace. El sexo lo determina es la naturaleza. Naces con ciertos elementos que son femeninos o ciertos elementos que son masculinos. Eso lo define ¿quién? La naturaleza. Pero resulta que como hoy ya la naturaleza no es la que nos define, ahora en los formularios ponen es género. Porque el género ya no está determinado por la naturaleza, sino por lo que usted piensa. Usted dice que es mujer siendo hombre, o usted dice que es hombre siendo mujer, o una serie de atributos, porque es que ya aparte de hombre y mujer yo no sé qué otras cosas aparecen ahí. Entonces él dice, ¿cómo es posible que hayamos cambiado hasta eso, hasta la naturaleza humana? ¿Quién nos rige entonces para definirnos quiénes somos? ¿Dios o la sociedad? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos están guiando? ¿Cómo nos están llevando? Decía otro punto, y esto para los jóvenes, un término muy de moda. Sí, levante la mano, hermano Ricardo, no le dé pena. Algo que está muy de moda, un influencer. ¿Qué es un influencer? El mismo nombre lo dice, ¿no? Es la persona que influencia a otros a que hagan lo que ellos dicen. El influencer le dice cómo se tiene que maquillar, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que hablar, hasta eso. La música que usted tiene que escoger. El influencer, imagínense,
Entonces uno dice, ¿realmente nosotros estamos siendo guiados por Dios? Hoy en día, dígase una persona la que nos guía. Un influencer es el que nos dice cómo nosotros vivimos. Y como dice este hombre, lo peligroso no es eso, porque siempre han habido líderes. ¿Alguien escuchó hablar de Sócrates? ¿Eh? Jugador de Brasil, ¿no? Mundial 82. ¿No? Ah, bueno, ese era otro. Sí, hablamos del filósofo. Claro, filósofo. Sócrates se suicidó. ¿Recuerdan? Él se suicidó frente a la universidad, a los alumnos que él tenía. Tomó cicuta. Él les dijo, les he enseñado a vivir. Él era el influencer, digamos, de ese tiempo. Filósofo grande que digo, les enseñé a vivir, ahora les enseño a morir. Y por eso se suicida delante de él. Pero la cuestión va a que esas sociedades, ¿por qué crecieron? Porque quienes los influenciaban eran personas que por lo menos tenían una cultura alta. Si vamos a la cultura francesa, ¿quién? Por ahí ya en los años 1700, ¿quién influenciaba? Voltaire, Rousseau, grandes filósofos a nivel de toda la historia. Y ellos eran quienes decían cómo la sociedad manejaba. Y quizá por eso esas sociedades crecían. Pero imagínense los influencers de hoy en día, los que nos dirigen. ¿Quiénes son? Él dice, para no herir sentimientos de muchos, no dice el 100%, dice, pero por lo menos el 80% de los influencers son personas que son de una cultura o de un estrato social muy bajo. Y son los que dirigen a la sociedad. Son los que mueven el mundo. Decía, ¿cómo es posible en tiempos antiguos? Nos hablaban a nosotros, nos enseñaban, y quizá por cultura general, todos sabíamos por lo menos quién era Dostoyevsky, quién era Goya, quién era Renan, quién era Descartes. Si nos preguntaban de las maravillas antiguas, sabíamos que eran 7 y las podíamos nombrar. Si nos preguntaban las capitales o gobernadores del mundo, los conocíamos. Y no porque, como dice él, nos pagaran, era cultura general. Dice él que hicieron a nivel mundial, ¿no?, un estudio con los jóvenes y los pusieron un test de eso, a ver cuántos sabían. Y es impresionante que ni siquiera supieran dónde estaba la Gran Muralla. Que les preguntaran qué era el Canal de Panamá y no sabían de qué se trataba eso. Que los jóvenes están siendo guiados por personas que ni siquiera les enseñan ni siquiera cultura general. Es sorprendente. Y esa es la sociedad la que nos dicta quiénes somos y qué será nuestra generación. Entonces viene la pregunta, ¿realmente es Dios el que hoy en día nos dice quiénes somos? Y ahí empieza uno a meditar. Por eso el valor del ser humano se ha perdido. Voy a tocar 3 personajes rápidos, no los voy a mirar a profundidad porque el tiempo me corre y quiero ir rápido con ellos. 3 personajes que son vivo ejemplo de lo que Dios hizo en ellos. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y Él dice quiénes somos y cuánto valemos. 3 personajes. El primero, Moisés. ¿Quién fue Moisés? Imagínate que cuando Moisés lo llama el Señor, ¿qué dice Moisés? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Moisés cuando el Señor se le presentó? Venga para acá, que le tengo trabajo. Le dijo el Señor, vamos a poner a que me gobierne todo este pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Yo? Es que ni hablo bien. Sí, eso digo. Pero ni hablo. Alguna vez creo que les conté que yo fui Moisés, ¿no?
¿Les conté que fui Moisés? Verme yo aquí parado hace unos años, para mí, eso era imposible. A mí muchas veces, dentro de los amigos, dentro de los compinches, ¿sabe cómo me llamaban? El mudo. Porque yo no hablaba. Era extremadamente tímido. Yo me paraba con una persona a hablar y salía corriendo. No miraba nunca a las personas en la cara. Nunca. Terriblemente tímido. Yo no hablaba. O sea, si el Señor en ese momento me hubiera dicho, te voy a poner a que enseñes la palabra de Dios, yo le hubiera dicho, mande a Ricardo, ¿sabes? Conmigo no cuenta. No soy capaz de hacer eso. Eso le pasó a Moisés. Y yo creo que a muchos, ¿cuántos le diría, vengan, den aquí la enseñanza hoy? ¿No? Sí, muchos dicen eso. Pero cuando no esté en las manos de Dios, hace de un Moisés cualquiera, hace un líder generacional. Esa es la importancia, esa es la diferencia que hay con lo que se hace en el ser humano. Entonces le dijo eso, yo no puedo. Y le mostró al hermano, recuerdan a Aarón, le dijo, ¿y por qué no manda este cigarro? Este es un Nexon en potencia. ¿Por qué no lo manda él mejor? Y uno diría, no, es que Moisés no tenía las cualidades. Y si uno mira el background de dónde venía Moisés, Moisés fue criado con el faraón. Él recibió una educación especial, estaba preparado para guiar una nación. Y cuando el Señor lo llama, era a guiar una cantidad de esclavos y sintió que no podía. No sé por qué. ¿Cómo es posible que ni él mismo se haya creído las capacidades que tenía? Pero Dios fue el que lo dio. ¿Y quién fue Moisés después? Hoy en día, si hablamos de un líder, tenemos que hablar de Moisés. ¿Quién lo hizo? Como dice por ahí en un predicador, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Se acuerdan que nos ponemos en las manos de Dios? Sí, como Dios puede transformar lo que no somos en algo valioso. Segundo personaje. Miremos primero estos versículos. Números capítulo 12, versículo 3. No, cualquier versión. Puede ser la Reina Valera. Números, ¿le dije? 12, 3. Dice, y aquel varón Moisés era ¿qué? Manso, más que todos los hombres que había sobre él. ¿Cuántos son mansos? Manso, yo era manso también. No hablaba, no le hacía daño a nadie. Manso. Y miremos ahí mismo, Éxodo capítulo 3, del 7 al 11. Éxodo 3, del 7 al 11. Miren lo que dice. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y etcétera. El 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Qué dijo? ¿Y quién soy yo acá? Imagínate la misión que le estaba poniendo. Voy a ponerla a usted a que lleve a mi pueblo a una tierra que fluye en leche y miel. Oiga, ¿qué tal eso les dijera el Señor esa frase a ustedes? Los voy a poner como jefes, líderes, que lleven a mi pueblo a una tierra que fluye leche y miel.
Y entonces Moisés, mire lo que dice, pero ¿quién soy yo? ¿Cuántos hay sentados? Dicen, pero ¿quién soy yo para que me ponga eso? Y saque ahí, entonces, el versículo 12, y él le respondió, bueno, yo estaré contigo y tal, gloria a Dios. Lo que quiero que se den cuenta es eso. Ni mismo Moisés se creía lo que él podía ser capaz. ¿Quién definió quién era Moisés? ¿Quién definió que él era un líder? Dios. Gloria a Dios. Miremos al segundo personaje, también muy conocido, David. ¿Alguien escuchó de David? El rey David. El rey David, cuando se presenta ya siendo un niño, ¿no?, que decide desafiar a Goliat, ¿no? ¿Quién creía en él? Si hubiera sido por la sociedad, ¿quién hubiera sido David? Con nadie. Porque la sociedad, la familia, cuando fueron, si ustedes recuerdan la historia, esto está en el libro de Samuel, o en el libro de Reyes, cuando van a ungir a Samuel, a David, el orden de Samuel, ¿qué pasa? Le dice Dios a Samuel, hágame un favor que voy a levantar un rey en determinado lugar. Vaya y me lo unge. Y se fue Samuel. Y empiezan a sacarlo desde el más grande hasta el más chico, ¿no? Pasa el siguiente. Y que pase el siguiente, dice por ahí. Y el Señor le decía, ese no es. Ese no es. Hasta que pasaron casi todos. Y Samuel dijo, ¿no hay más? Dijo, no. Yo, bueno, queda uno. Pero ese, ¿dónde está? Ese está por acá cuidando ovejas. Ese ni lo miremos, que ese no tiene importancia. Ese chiquito no sirve. Es un pelado, es más. Ni siquiera ese no va a tener. Si hubiera sido por la sociedad, ¿cuánto hubiera valido David? No, hubiera pasado la historia. Pero no es que Dios es el que nos da valor. Lo llamó y le dijo, vea, este es el que voy a ungir. Y David fue el hombre que llevó el arca del pacto a Israel, el que construyó, o el que diseñó por lo menos el templo para el arca. Imagínense que hoy en día conocemos a David como el gran rey. O sea, no lo conocemos ni siquiera como uno de los reyes, sino el gran rey. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque Dios es quien nos da valor. Miremos un tercer personaje. Les dije que les nombraba 3. Gedeón. ¿Escucharon de Gedeón? ¿No escucharon de Gedeón? ¿Sí? Busquen los Jueces capítulo 6. Vamos a hablar de Gedeón. Jueces capítulo 6. Vamos a leer del 11 al 15. Libro de los Jueces 6, del 11 al 15. Y sabemos quién es Gedeón. Gloria al nombre de Jesús. Jueces 6, 11 al 15. Les voy adelantando. Gedeón era un niño también cuando el Señor se le apareció. Era un niño. Él también fue otro de los que dijo, pero a mí, ¿estás seguro? No se equivocó de pura casualidad. Revise ahí en su libro, de pronto fue que escribieron mal. ¿Lo encontraron acá? Yo lo busco aquí en la Biblia. Jueces. Capítulo 6. Versículo 11 al 15. Miren lo que dice. Jueces 6, 11 al 15 dice: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Se cuenta que está hablando de los madianitas. Muchas gracias. Está hablando de los madianitas, que era el pueblo que estaba atacando en ese momento a Israel. Entonces el Señor le dice a Gedeón: y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que es de Nófora,
el cual era de Joás Abisereta, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el hogar. ¿Para qué? Para hacerlo esconder de los madianitas. Resulta que unos versículos ahí más atrás dice que Israel era atacado por los madianitas. Israel sembraba, Israel cuidaba ovejitas, y decía que cuando venía la cosecha, entonces subían los madianitas y le robaban la cosecha. Y cuando crecían las ovejitas, iban y le robaban las ovejitas. Entonces Gedeón, mire lo que dice ahí, llevó el trigo y lo estaba, ¿era qué? Escondiendo. Allí, versículo 12. Y el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. Uy, qué palabra que la que le dice, ¿no? Varón esforzado. Uy, se me apagó esto. Hola. El otro, el de atrás. De atrás. Gracias. Se le acabó. Tanta la emoción que iba y se me cortó ahí. Me acabó. Varón esforzado, ahí iba, ¿verdad? Varón esforzado, le dice ahí a Gedeón. ¿Con qué palabra que lo saló? El 13. Claro que dice Gedeón. Y Gedeón respondió: Ah, Señor, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole, Yahweh le dijo: Ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces me lo diste. Yo creo que entonces me lo salté. ¿O fue el que leí? No sé. Sí, ese fue el que leí. Y el 13 fue el que me mostraste, ¿verdad? Y Gedeón: Ah, Señor mío, sé que Jehová está con nosotros. ¿Se las creyó Gedeón? No, pues no, ¿cómo va a ser? Yo creo que cuando le dijo varón esforzado y valiente, él buscaba, pues el varón esforzado. Si él se estaba escondiendo. El Señor le dice, y incluso empezó a dudar, ¿no? Después de eso. Vamos a ver más o menos la historia. Le dice: si el Señor es con nosotros, mire, le voy a pedir un favor. Voy a poner aquí esta matica. Mañana cuando me levante quiero que la matica, y solo la matica, esté mojada. No más. Pero solo la matica. Y Dios dijo: me la puso difícil, pero lo voy a hacer. Y al otro día fue Gedeón y miró, y ahí está. ¿Y convenció a Gedeón? No. Gedeón le dijo: se la va a poner más difícil, ahí está. Ahora que no sea la matica la que esté mojada, que esté mojado alrededor, pero la matica se cae. Y ya ven, los ejércitos, como no tienen ni le queda nada difícil, pues se lo hizo. Y lo convenció. Y que sí, usted va a ser el líder de este grupo. Lo mandó que reuniera al pueblo de Israel y va a pelear contra los madianitas. ¿Sabe cuántos era el ejército de los madianitas? 135,000 soldados. Y Gedeón se puso a reunir hombres esforzados y valientes de Israel para pelear contra los madianitas. ¿Sabe cuántos reunió? 30,000. 30,000 valientes para pelear contra 135,000. Y se presenta a Gedeón y le dice al Señor: Señor, no conseguí sino 30,000. O con estos o con nada. Y el Señor se queda a mirar y dice: ¿todos esos? Va y les dice: el que quiere ir a la guerra, que se quede, y los demás que se van para la casa, porque esos son muchos. Y Gedeón va y les dice: ¿quién tiene miedo? Que se va para la casa. 22,000 se fueron. Me quedaron estos. Necesito casi 10,000. Estos quedaron. Y ahora, ya veces que va a mirar y le dijo: ¿quién crees que soy? Son muchos. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente?
se van a un río y el que tome el agua en su mano, ese se queda contigo. Los demás que se van para la casa. ¿Cuántos quedaron? 300. Y con eso se enfrentó a los medios. ¿Y ganó? Claro que ganó. Gedeón nunca pensó ser lo que fue, ni él mismo lo creyó. ¿Quién fue el que le dio valor realmente a Gedeón? Dios. Yo me fui a Wikipedia e incluso me gustó la definición que dan de Gedeón. De lo que dice Gedeón. Eso está sacado de Wikipedia, ustedes lo pueden leer después. Dice Gedeón, miren cómo lo define: guerrero poderoso destructor. Y uno dice, si fueran a la Biblia y miraran lo que dice el tipo, yo dice guerrero poderoso destructor, fue un juez y guerrero antiguo de Israel, fue el quinto de los jueces del pueblo judío y era considerado, oiga bien, era considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los enemigos más grandes de Israel, que eran los madianitas. Imagínense, Wikipedia, si ustedes van, lo definen como el más grande de los gobernadores, de los jueces que tuvo Israel. Una persona que ni siquiera lo creyó él. ¿Quién definió quién sería Pedro? Dios. ¿Se da cuenta que cuando estamos en las manos de Dios, como Dios sí nos da valor? ¿Qué hizo que estos hombres tuvieran valor? Yo creo que miremos 3 pasajes, porque ahí está la clave para saber si Dios nos da valor o no. De Moisés, versículos 12-7 del libro de Números, por favor, libro de los Números, capítulo 12, versículo 7. Moisés 12:7. Mira lo que dice: no así mi siervo Moisés, que ¿qué? Es fiel. Es fiel. ¿Dónde estaba la clave de Moisés? Que fue fiel. A pesar de todas las circunstancias, dice, fue fiel. Si ustedes van a la palabra del Señor, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. ¿Sí? Moisés, cuando bajaba de hablar con el Señor, él subía allá al monte, y cuando bajaba a hablar con el pueblo de Israel, dice que su rostro irradiaba la gloria de Dios. Que Moisés tenía que ponerse un trapo en la cara para que los otros lo pudieran ver. Moisés tuvo ese privilegio. Y todo porque un hombre fiel. Y por eso Dios lo puso en ese sitio. ¿Se dan cuenta cuál es la clave para que estemos en un lugar alto? Fiel a Dios. Miremos. David. Primera de Samuel 18:14. Primera de Samuel 18:14. Mire lo que dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y quién estaba con él? ¿Por qué llegó David tan lejos? ¿Sabe qué? Porque Yahweh estaba con él. Esa es la clave. Y ahí mismo de David, miremosle ahí adelantico, atrásito, en primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Y Yahweh respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, que es lo que nosotros miramos, lo que les mencioné antes. Nosotros valemos porque la sociedad dice que valemos algo, pero ellos ¿qué miran? Lo que nosotros tenemos o lo que nosotros somos. Para el Señor es distinto. Mire que a Samuel le dice: es que no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh ¿qué mira? El corazón. Eso es lo importante. Oye, que para muchos de nosotros pensemos, no, pero ese que va a ser un líder, ¿no? Va a ser un líder.
Sí, porque nosotros miramos a las personas con nuestros ojos, pero Dios no mira así. Él mira es el corazón que esté dispuesto. Y el último, Gedeón, Jueces 6:16. Jueces 6:16. Que este nos habla de Gedeón. Y Yahweh le dijo: ciertamente yo estaré contigo. ¿Cuál fue la clave para que Gedeón fuera un gran líder? Que Dios estaba. ¿Quieren ser grandes líderes en este mundo? Sí, dicen amén. Dígame, claro. Que Yahweh está en su boca. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hay dos escrituras, las voy a mencionar, no las vamos a buscar. Una está en Jeremías, creo que es capítulo 18, y la otra está en Isaías, y ustedes van 64. 64, ustedes las van a leer en su casa. La voy a relatar. ¿De qué nos habla allí la palabra del Señor? Nos habla de un alfarero. Dice que el alfarero viene y toma un pedazo de barro. ¿Y ese barro cuánto vale? No me caso. Pero el alfarero, dice, le da forma. Y cuando le da forma, ese jarro cuánto vale. El alfarero es el que nos da. Y en nuestra vida, el que nos da valor es Dios. Si nosotros nos dejamos moldear por Él, ahí sí es que nosotros vamos a tomar valor. Gloria al Señor. Leí un artículo por ahí donde me pareció casual que venía la enseñanza y dije: ve, qué curioso, este artículo me gusta como lo demuestra. Voy a dar precios que son ficticios, pero es para mostrar más o menos cómo es la realidad. Dicen que en una mina encontraron un pedazo, un tramo de oro. Lo sacaron. ¿Cuánto valía ese pedazo de oro? Ya le digo, voy a dar nombres ficticios porque no conozco mucho del oro. Pongamos 1 millón. Valía ese pedazo de oro. Dice que ese pedazo de oro lo moldearon, lo limpiaron y lo volvieron un bloque. ¿Sí se da cuenta que eso lo forman bloques? Cuando lo forman bloques, ese pedazo de oro, ¿sabe cuánto queda valiendo? 10 veces más lo que valía. Es decir, ahora de 10 millones. El mismo pedazo de oro ahora transforma en lingote, exactamente. Así sería. Pero dice que si ese pedazo de oro, ese lingote, lo volvieran monedas de oro, ¿sabe cuánto precio podrían alcanzar? 100 veces más el costo original de ese pedazo. Imagínense, el mismo bloque de oro ahora transformado y ya va en 100 veces el precio. Y ese mismo pedazo de oro, si lo convirtieran en joyas para venderlo en esas casas grandes de Nueva York, ¿sabe cuánto podría adquirir ese valor? Otras 100 veces sobre el precio de oro. ¿Se da cuenta? Algo puede valer o puede tener un valor muy distinto cuando es transformado. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros como un alfarero. Nosotros somos barro, y como Gedeón se sintió que no valemos nada, como Moisés dijo: es que no soy capaz. Pero cuando nos ponemos en manos del alfarero, nosotros adquirimos un valor distinto. Ahí sí que vale. Por eso la invitación es esa. Quiero cerrar con algunos pasajes. Los voy a mencionar, vamos a buscar porque son varios, los voy a leer. Pero esto me da pie para decir: mire lo que Dios dice que somos, para que usted tenga real valor de lo que usted vale para Dios. Mire lo que dice el Señor, que valemos. Juan capítulo 1 versículo 12, ¿qué dice? Que soy. Dice: soy un hijo de Dios. Amén. Gracias por el amén. Qué orgullo que Dios nos llame hijos de Dios. Ese es el valor que nos da el Señor. Romanos 8:17. ¿Sabe qué dice el Señor allí en su palabra que soy? Dice: soy un heredero y coheredero con Cristo del reino de los cielos. Amén.
maravilloso. Mire lo que Dios dice que yo soy. Usted no se sacude de saber el valor que Dios le está dando. Coheredero con Cristo. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice Dios que soy. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por su sangre, amén. Gracias. Qué valor que nos da Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 21, dice: soy, Dios dice que soy un instrumento, ¿para qué? Para su honra, santificado y útil para servir al Señor. Amén. Mire lo que Dios dice que soy. Dios dice que soy, en Apocalipsis 5:10, soy rey y además soy sacerdote en la casa del Señor. Primera de Pedro 2:5 dice que soy piedra viva. Gálatas 5:1 dice: soy un ser libre, tanto que buscan la libertad. Él me demuestra que yo soy un ser libre. ¿Saben qué? Dice: en Cristo Jesús soy libre. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que yo soy un bendito en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Usted no le parece magnífico que el Señor nos tenga en tan alta estima? Soy hijo, soy heredero, soy nación santa, soy cabeza. Eso dice allá en Deuteronomio: soy cabeza, no soy cola, soy rey, soy sacerdote. Mira el valor que nos da Dios. Por eso aquello que dice yo soy lo que Dios dice que soy, y valgo lo que Dios dice que soy. Si usted lo cree, usted va a aceptar lo que Dios le dice. Nunca crean lo que la sociedad le dice que usted es. Usted no es el mediocre, el pequeño, el que no puede. Usted es el poderoso en las manos de Dios. Amén. Cierren sus ojos, inclinen su rostro honestamente. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana por tu palabra. Somos nación santa, escogida por ti, mi Señor. Hacemos parte de tu pueblo elegido, Padre. Por eso venimos ante ti, mi Señor, a reconocer y a darte las gracias, porque tú nos hayas puesto en un sitial de honor. Gracias, mi Dios, porque tú eres, Señor, quien nos da real valor en este mundo. No lo que diga el mundo, no lo que diga la sociedad, lo que tú digas, mi Señor. En tus manos llegaremos a ser como lo fue Moisés, el gran líder, como lo fue David, el gran rey, o como lo fue Gedeón, el gran gobernador. Nos pondrás en sitios de honor, mi Señor Jesús, porque en tus manos realmente adquirimos valor. En el nombre de Cristo Jesús, gloria a ti, mi Señor. Amén. Gracias al Señor Jesús.